Bienvenidos a otro nuevo programa de este ciclo, de este nuevo ciclo desde TV Ciudad, de Plásticos en la Ciudad, con la idea de conversar con los artistas plásticos nacionales que están trabajando a través de archivos que nosotros tenemos desde hace un tiempo atrás, tal vez más de 10 años atrás, donde se le hicieron entrevistas en aquel momento. Hoy por hoy nos reencontramos acá en el estudio de TV Ciudad para conversar sobre la obra de los artistas y ver lo que están haciendo actualmente. Hoy tenemos a un invitado de lujo, para mí por lo menos es de lujo, ilustrador, caricaturista, artista plástico, aunque él se autodenomina como dibujante, porque se me ocurre que esa técnica es la que lo representa. Él en su cédula debe decir Fermín Ontú, estoy seguro, pero lo conocemos como Ombú. ¿Cómo estás, Ombú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, es un placer. Después de 10 años. Después de 10 años. ¿Cómo anda eso? No, antes me invitaron otras veces, pero Sí. esta vez, bueno. Muy bien, muy bien. ¿Estás trabajando siempre, lógicamente? Sí, yo trabajo en la prensa más que nada, de Uruguay, en dos medios ahora, en el País Cultural que sale los viernes y en Brecha que sale los viernes también. O sea, en Brecha hago más bien caricatura política, circunstancial de lo que está pasando acá o en el mundo, así. Alguna vez hago una caricatura literaria, de escritores o de periodistas. Ahora se murió la otra semana, hace unos días, la maestra Gilio, que hizo un dibujo de ella. Ya la había dibujado antes, pero bueno, la volví a dibujar. Y en el País Cultural sí hago más escritores, actrices, poetas, mujeres, hombres, cineastas, yo qué sé, ese tipo de cosas. Vos tenés una formación plástica, o por lo menos te considerás que arrancás desde la plástica y ahí te perfilás a la caricatura. Yo te invito a ver algo que grabamos hace unos 10 añitos ya y después volvemos a piso y conversamos. Dale, dale. Como que hubo un pasaje ahí de lo que era la plástica, o el estudiar en serio plástica así de una forma más concienzuda a trabajar cosas que a mí me interesaban, como era la historieta, como era la caricatura, ¿no? Entonces traté en alguna medida de aplicar lo que había aprendido dentro de lo que es la pintura a la historieta y la caricatura, ¿no? O sea, tratar de no hacer la historieta y la caricatura simplemente como una cosa superficial, sino trabajarla más en el sentido plástico, ¿no? Bueno, ¿cómo se da ese pasaje que vos decís? ¿Qué es lo que te hace como rumbear hacia la caricatura sin prejuicio, digamos, ¿no? Porque en general hay como un prejuicio, ¿no? Es decir, de la plástica a la caricatura parece como que uno, ¿no? Bajar un escalón de la concepción que hay general, lógicamente, ¿no? Estoy metiendo un poco esa idea para asusarte un poco ahí. Bueno, qué casualidad que justo yo no sabía lo que había dicho ahí, pero cuando vos me invitaste a esto y Diego me invitó acá a participar en esto, como hubo tiempo, por suerte, para que me avisaran, yo estuve revisando cosas que anoto a veces ahí medio desparejamente y escribí unas cosas que justamente tienen que ver con eso. O sea que voy a agarrar algo que tengo acá, Dale, cómo no. en esta valijita. Sí, me encanta, una sorpresa. Tiene algunas sorpresas, sí. Esto es una cosa escrita nada más, pero para un poquito. Ahí va. Acá. Entonces yo escribí unas cosas. Y tienen que ver con esto que hablamos recién, increíblemente. Yo no me acordaba que había dicho eso, exactamente. Me acordaba de lo que pienso con respecto a eso, pero justo hace poco un amigo que es amigo mío de la adolescencia, de la niñez, y que pinta, hace años que estudió con Juan Storm, y pinta, aunque era veterinario antes, pero bueno, como muchos otros amigos que conocemos que fueron veterinarios y después fueron pintores. Y él me hizo acordar una cosa que yo anoté acá, que me dijo algo así como que hace mucho tiempo, cuando yo empecé a estudiar pintura y dibujo con Pepe Montes, por el año 73, yo tenía 16 años, yo le había dicho a él me contó esto, yo no sé, no lo recordaba, que yo le había dicho que yo no quería hacer cuadros o pintura o dibujos para adornar living rooms o salones de clases pudientes. No era un revolucionario, yo tenía 16 años y era un nene de colegio privado, pero igual pensaba más o menos así. Y le dije que me importaba más que vender mi arte a precios exorbitantes, que estaría bárbaro que me lo pagaran a precios exorbitantes. Digo, tenemos un caso estos días donde le han pagado, yo no soy hincha de ese cuadro, pero le han pagado le van a pagar una gran plata por ahí dirigir a un lugar, a fútbol, a un lugar donde no sé qué es el fútbol, pero bueno.
Está bárbaro. Sábado hace poco, un gran dibujante que yo admiro, dijo que en este tiempo que estamos viviendo lo único que importa es el bill metal y nada más, aparentemente. Entonces, yo quería que mis dibujos los conociera la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que me pasaba, lo que yo sentía, necesitaba a esa edad, a los 16 años. Y entonces aprendí todas esas cosas durante 9 o 10 años, ¿no? A pintar, a dibujar, a pintar retratos, a hacer naturalezas muertas, a mirar la luz, a componer, hasta ser constructivos muy torpes, ¿no? Pero, y entonces eso me hace acordar a algo también que tiene que ver, quiero nombrar acá, aunque no fui mi maestro, pero lo conocí, que decía Manuel Espínola Gómez. Claro. Manuel Espínola Gómez no creía en el camino de vender obras a particulares. Nunca creo que, bueno, alguna habrá vendido, pero no vendía obras a particulares, no tenía galería. Había optado por no vendía, obras, porque él creía que las obras tenían que ocupar los museos, donde las pudiera ver cualquiera. Claro. Y también decía algo muy interesante sobre el hecho de la apreciación de la obra de arte. Él decía que había una inimitable invisibilidad a la que queda sometida la obra de arte cuando está decorando un mismo living todos los días. O sea, cuando está en la casa de un gran señor poderoso que la compró a muy alto precio o bajo según sus ingresos, y la tiene ahí adornando el living. Nadie la ve al final, ni los hijos de él, ni los que van a visitar la casa, salvo que se la muestre, mirá, tengo un Picasso, yo qué sé. Y que en cambio, si uno iba a un museo, observaba el arte de una manera distinta. Uno iba a ver, o sea, como uno va a ver una película, va a ver el arte, va a ver, te gusta más Figari o no te gusta. Algo que no pensás como apropiarte, ¿no? De eso más que la imagen. No apropiarte el objeto, como una cosa comercial, como un valor comercial. Hubo un japonés que compró un cuadro de Van Gogh, que lo Gallet, y lo guardó en una caja fuerte, porque vale 80 y no sé cuántos millones. Ese que se quería, cuando muriera, que lo enterraran con el cuadro. Sí. El que fue psiquiatra de Van Gogh al final de su vida, antes de que se matara. Ese cuadro termina en un depósito de un japonés, entonces la sociedad que vivimos valora a Van Gogh, Van Gogh vale no sé cuántos millones más que la deuda externa. ¿Y dónde está? Está guardado en un depósito, ¿entendés? Por suerte hay otra cantidad de cuadros de Van Gogh que no están en depósito. Están en museos que lo han comprado estados nacionales, o lo tenían reyes, o lo que fuera, y se muestran, ¿no? Entonces, eso que decía Espínola, para mí es muy importante, porque él decía que era muy importante que la gente pudiera ver el arte y que él quería que el arte de él estuviera ahí. Entonces, ojo, yo no quiero con esto criticar ni juzgar a los artistas que eligen o se ven arrastrados al camino de colocar y producir su obra para el mercado de arte contemporáneo, ya sea de bienales, de salones de arte o ferias o de compradores. Me encantaría, si alguien me llama y me dice quiero comprarte un dibujo tuyo y quiero pagarte no sé cuántos miles de dólares, yo me he encantado, pero digo, no, ya eso que decía ahí yo esa vez, hace 10 años, tiene que ver con eso. Yo sentía la necesidad de que la gente me viera mis dibujos, y no me importaba que después capaz que yo iba caminando por la calle y un dibujo mío estaba pisado en un diario ahí, o envolviendo unos paquetes de huevos, no me importa. Eso debe ser alucinante igual, ¿no? Sí, digo, vos ves que llegó a todos lados. Claro. Yo me encuentro a veces por la calle dibujos de gente, bueno, amigos que reconozco, ¿no? O sea, un diario que voló de por ahí, ¿viste? Cosas que ya cumplieron su función. Te encontrás con un dibujo, lo rescatás, ¿viste? Si está medio limpio, en general me llevo todo lo que puedo así, ¿no? Sí, tu obra tiene que ver un poco a veces con eso. Claro, pero digo, el hecho de vos decir, mirá cómo esto llegó hasta determinados lugares, cómo cumplió un ciclo, una función, ¿no? Y bueno, justamente eso está relacionado con lo que vos decís, que es por lo que vamos a ver ahora en unos segundos el próximo tape, pero ¿es por eso que vos te volcás para la historieta? ¿Vos sentís como que de pronto es la manera de llegar a más gente? No, capaz que no era tan consciente de eso en ese momento. Yo te lo digo ahora esto, lo escribí ahora, no hace 10 años, pero a mí me gustaba la historieta, yo había leído historietas, yo tenía un club de Toby con amigos que nos subíamos a un árbol a leer las porquerías de historietas de Superman y de no voy a renegar. Yo hacía eso. Vos contás ahí, ¿no? Yo lo hacía a la hora de la siesta en una pared que diera el sol. Colisionábamos, Tomahawk, yo qué sé. Después leí historietas mejores, para mi gusto, ¿no? Las argentinas, por ejemplo, yo admiro mucho a la historieta argentina y los dibujantes argentinos. Y la revista Fierro, ¿no? Entre ellos uno que nació en Uruguay, aunque se fue muy chico, que es Alberto Brescia. No nuestro presecretario de presidencia, sino el dibujante uruguayo. Mirá vos, no sabía que Brescia Brescia nació en Uruguay y se fue a los 3 años. Él era de familia Brescia, igual que Sonia Brescia. Era más familia Brescia, pero se fueron cuando él tenía 3 años y se crió en Argentina y es un argentino. Digo, toda la vida, su carrera fue en Argentina. Pero siempre decía que había nacido en Uruguay, nada más, había nacido, como tantos. Y ese camino de la historieta, digo, vos tuviste como cierto prejuicio, de alguna manera, te planteaste. Tenía un prejuicio antes, lo tenía. De agarrar para ahí, ¿no? Capaz que ahí no está dicho, pero yo tenía, sí, porque cuando yo empecé a estudiar,
A mí me gustaba la historieta, yo era un adolescente de la época, en plena golpe de Estado, ya había leído historietas, todo me gustaba la historieta, pero cuando voy a estudiar y me encuentro con la gente del Taller Torres García, no era el Taller Torres García, pero eran los que habían quedado. Algunos habían sido alumnos directos, como Alpuy, que fue mi maestro en una época, o otros habían sido alumnos de los hijos de Torres, de Augusto Torres, que fue muy fuerte en el taller, su presencia, ¿no? Y tenían toda una cosa muy mística, muy espiritual, que es muy respetable, pero en aquellos años yo me convencieron bastante. Y aprendí, pero también después tuve un rechazo, no con lo que me habían enseñado, pero con esa óptica de ver las cosas. Entonces por eso volví a la historieta. Vos, bueno, entonces es lo que vamos a ver. Te invito a ver un tape en el que vos hablás sobre la historieta, ¿no? La importancia que tiene para vos. La historieta es un lenguaje que siempre me gustó y me interesó, y ahí un poco se juntaron las dos cosas. Por un lado, la experiencia de buscar soluciones visuales diferentes, en el caso de Juan el Zorro con color, en el caso del Manicero en grises, y bueno, aplicar un poco los conocimientos que había adquirido en esos años dentro de la plástica y dentro de la pintura a un lenguaje que me interesaba y me sigue interesando mucho, que es la historieta. Por ejemplo, el Manicero, ¿cuántos años tiene? Y empezó en el año 80, 81, por ahí, a hacerse y a publicarse en el 81. ¿Vos sos el mismo guionista de esto? No, el guionista es Carlos Di Lorenzo, Dilo, un muy amigo mío, que escribía y que era muy amigo, escuchábamos música, salíamos con amigas, yo qué sé. Compartíamos esos años de los 20, 22, yo fui un poco más adelante, yo 81 ya tenía 24, 25 años. Y se empieza a publicar en la revista Opción, que era una revista del PDC en aquellos momentos, plena dictadura, de información general, una revista semanal así, que se duró un tiempo hasta que la cerraron primero una vez por la guerra de las Malvinas y después la cerraron por el voto en blanco, porque Opción promovió el voto en blanco y se cerró. Y ahí el Manicero salía en la contratapa, en la retiración de tapa. Y ahí nació el Manicero. Yo había hecho dibujos de maniceros ahí. Sí. Y bueno, solo, digamos, la parte... Yo había hecho la parte visual. El personaje. Sí, digamos. El personaje que era ¿Lo más creaste bueno. vos solo así o al Manicero lo creaste vos? Y además al personaje tiene al lado, ¿no? Que es fundamental. Sí, hay varios personajes. Hay un negrito que anda por ahí a veces, hay el hornero que está arriba de... Porque este tiene un tanquecito de típico de Manicero que en lugar de salir humos hay un hornero arriba de... O sea, y no le vende maní a nadie, creo que nunca le vendió maní en toda su historia. Y parece bien uruguayo eso. No le vendió maní a nadie. Venía a pedirle cosas, un rinoceronte, un elefante, no sé, venía cualquiera. Era muy loco en ese sentido y también era muy críptico porque nosotros metíamos cosas que no se podía decir mucho, ¿viste? Porque no, yo no dibujaba ningún personaje político ahí en el Manicero, por eso era el Manicero y tipos y bichos raros que aparecían. ¿Cómo, por ejemplo, él te tiraba la idea y vos dibujabas o salteabas sola? No, era más bien juntos que hacíamos la cosa y él era un miniaturista porque él agarraba unas cosas chiquitas, una especie de storyboards o chiquitos que dibujaba ahí los macaquitos todos chiquititos porque era miniaturista y ahí tirábamos y discutíamos los diálogos, pero más él era el responsable del guión y yo los dibujos. Que a veces era bastante repetitivo, porque si vos te fijás en el Manicero siempre está igual, de perfil, negro, es un contrastado, alto y contraste ahí, el tanquecito. Es como más estático, ¿no? Sí, es estático, sí, bastante estático, bastante teatral, porque siempre está uno de un lado y entra otro de acá, o sea, siempre... Exacto, como si uno estuviera... Como tipo Chaplin, así, uno entra, está fija en la cama, hay algún primer plano de vez en cuando ahí, pero... ¿Cómo cuando has hecho historietas de pronto, como estas, por ejemplo, estamos viendo, te surge en la cabeza, vas tirando unos apuntes y después la empezás como a elaborar? ¿En los dibujos decís? Sí. Y bueno, sí, ahí esa que veíamos de color es más complicada porque hay muchos animales de la fauna rioplatense, ¿no? Digamos, transformados, humanizados, ¿no? Pero no a la manera Solari, por ejemplo, que es más plástica, más pictórica, sino de una manera más colorida. Eran los cuentos de Juan el Zorro hechos en historieta, los cuentos de Serafín J. García, ¿no? Porque hubo varios que hicieron. Era una leyenda popular, Juan el Zorro, ¿no? El pícaro de campo. Entonces, yo había leído antes a Espínola, que está brillante, un libro que no terminó, nunca lo llegó a redondear porque creo que se murió antes, pero que está editado, que se llama Don Juan el Zorro por Francisco Espínola. Y después leí lo de Serafín J. García. Y ahí lo hacíamos para una revista de niños que se llamaba Patatín y Patatán, capaz que te acordás. Y bueno, todas las semanas hacíamos 2 páginas de esas cosas, a color, con las cuentos de Serafín J. García adaptados por Dilo, o sea, le pelaba las cosas que sobraban de texto, le dejaba los diálogos, de todo ese trabajo de ver qué imagen iba a ir. Y no era muy profesional, digo, lo nuestro, pero era más o menos. Pero viendo con el tiempo el resultado, estás
contento, digo, ¿no? No Sí, sé, sí, estoy tiene contento un nivel de bárbaro. haberlo hecho, estoy contento de haberlo hecho porque yo creía en eso y creo que forma eso a la gente también bastante. No es lo mismo leer Dragon Ball que leer Claro, yo qué sí. sé, un gaucho, no sé, por más que no existan más los gauchos, Mm. no sé, pero hay mucha cultura que se transmite en eso. Fíjate que yo lo veo cuando doy clases, los chiquilines que vienen al taller o las chicas que vienen, todas dibujan manga, anime, está bien, todo bien, la cultura Claro, japonesa claro, y todo, pero no sé, digo, no conocen dibujantes, no a mí, que me conocen porque van a clase, a otros que hubo antes, claro. impresionantes dibujantes que hubo acá y que todavía están algunos. Fermín, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a un corte, unos segundos, y volvemos a piso. Mm. Y bueno, estamos acá en TV Ciudad, en este nuevo ciclo de plásticos en la ciudad, hoy con otro invitado de lujo. Yo me estoy dando el lujo de traer invitados de lujo, porque es como una redundancia, pero bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Hacemos un pequeño corte y volvemos. Bueno, volvemos, estamos en TV Ciudad, en este nuevo ciclo de plásticos en la ciudad, como les decía recién. Seguimos de charla con Ombú. ¿Cómo estás viendo todo Es raro, esto? no me acordaba que había estado dibujando ahí filmado, eso no me acordaba. Es bravo Es un dibujar poco con una exhibicionista cámara, eso, ¿no? sí, con la Sí, cámara claro. enfrente. No te veo un perfil Ahora no dispuesto lo a haría, dibujar así para... ahora no lo hago. Claro, Ahora no lo es hago. muy difícil, dibujate algo. La última vez que Diego Nadal me trajo acá a dibujar, dije, esta es la última, porque salió una porquería, porque claro, no es lo mismo que tener el No, tiempo, claro, no es lo claro, mismo. claro, estás como La gente cree que apurado. es eso y no es, qué bien que dibuja, pero no Claro, es ahí así. va, Vos lo dibujate sabés. algo. Claro, hay una construcción que lleva más tiempo, Sí, es mucho más, sí. no es dibujar ahí. Y la posibilidad de poderlo ver y aunque lo dejes así, poderte Si no verlo y después al día arrepentir. siguiente te tiras un frasco de tinta arriba, no sé, yo qué sé. Ahora, ¿sabés a dónde nos vamos a meter? Vamos a ver otro tape, donde vos nos hablás de la caricatura, que es algo muy jugoso de dilucidar un poco, ¿no? Porque son esas lenguajes o disciplinas que están como, ¿qué es arte, no es arte? Bueno, vamos a ver el tape, a ver qué nos decías. Fui más que nada primero un historietista y siempre me interesó la caricatura, pero profesionalmente no la había hecho. No había hecho caricaturas de amigos, de compañeros de trabajo, pero no tanto caricatura profesional. Hasta que, bueno, yo viajé a México en el año 82 y estuve viviendo 2 años y medio en México, casi 3. Empecé a hacer caricatura política, cosa que no había hecho hasta ese momento, porque claro, en Uruguay en aquellos años era muy difícil hacerla y bueno, y no la había hecho profesionalmente. Me acuerdo bien que la primera caricatura que hice cuando llegué fue una tapa para Guambia, que era el ministro de aquel momento del Interior o de Defensa, que era Juan Vicente Chiarino, que estaba montando un potro verde, ¿no? La caricatura, sí, estamos viendo estos personajes que son súper reconocibles, ¿no? ¿Cómo haces para que no se desarme lo que los demás tenemos que ver para reconocer el personaje? Como estos son fabulosos, ¿no? ¿De Claro. dónde partís vos para...? Es difícil, ¿viste? Porque yo soy bastante autocrítico. Yo creo que, por ejemplo, ahora estás poniendo Montevideo Sabbath, ¿no? Que para mí es uno de los maestros más grandes de la caricatura mundial, así lo reconocen no solamente acá en Uruguay, lo ves en cualquier otro lado, la importancia que tiene, ¿no? Y creo que si me comparo con él, digo con Atrevido, creo que Sabbath tiene una libertad que yo no tengo, no siento tener, o sea, una libertad formal y, ¿cómo te voy a decir?, de creatividad formal y gráfica muy grande. En mi caso yo empecé a hacer caricaturas en México, como decía ahí, y a veces digo, miro mucho fotos o miro televisión a veces, porque a veces cómo se mueve una persona sirve para la caricatura, Claro, ¿no? Por más que uno vaya a hacer un dibujo fijo y quieto. Entonces el parecido hay que lograrlo, digo, a veces me pasa que me dicen, ¿y quién era que estaba en...? Es horrible cuando te dicen que no reconocen a alguien, Claro, pero claro. yo uso muchas fotos, deformo un cacho, ahí esas caricaturas están muy influidas, yo te decía antes de filmar ahora, de hacer grabar, que yo estaba muy influido también por un dibujante que admiro bastante también, que se llama Carlos Nine, que es argentino, que empezó estudiando pintura también en
en la escuela Petileniano Pueyrredón, no sé, Ajá, no sé, sí, en Argentina, sí. ¿no? El típico, es el Blanes argentino, digamos. Claro, Y no estudio con él, pero digo, es la escuela que tiene ese nombre. claro. Entonces, y es un tipo que tiene la formación plástica, y vos lo ves en la calidad de su trabajo, cómo maneja mucho la técnica de todo, del pastel, del lápiz, de la tinta, yo qué sé. Y bueno, él tiene un grado de... Las primeras caricaturas que yo vi de él, filmaba distinto, filmaba Yeite, Mirá. Yeite. Yo le pregunté, no sé si ese segundo apellido, no sé qué rara cosa era, pero no firmaba el apellido del Nine. En plena dictadura, en el Mundial del Mundial claro, del 82, o sea, antes de que viniera Alfonsín. Eran unas caricaturas que eran tapas de unas revistas de jugadores de fútbol famosos, Pelé, Maradona todavía no estaba, no sé, ahí andaba, pero Pelé, Beckenbauer, no sé. Y ya la técnica como estaba hecho, que eran acuarelas en general, era impresionante. La reproducción ya, y se veían las acuarelas, peor. Me acuerdo que una vez fuimos a Córdoba con varios dibujantes uruguayos, entre los cuales estaba Ogue, Tunda, Casalás, humoristas muchos, pero Ajá. algunos, bueno, Ogue, un gran caricaturista, y lo abordamos ahí, ¿no? Todos con una veneración, porque Claro, estaban las acuarelas de él ahí que no eran muy grandes, y vos decías, la puta que lo parió, perdón la claro, palabra, pero era impresionante cómo claro. maneja la acuarela, ¿no? ¿Vos cómo hacés, por ejemplo, cómo determinás la técnica? Mm. Supongamos que no es una... O sea, se me ocurre que hay determinadas técnicas que vos tenés que usar para que se puedan reproducir Mm. en un diario que de pronto no va en color Sí. o por, digamos, un tema técnico no podés tirarte. Pero ¿cómo hacés para... Decís, bueno, suponete que la hacés para vos, ¿qué determinás si es pastel o lápiz o tinta o...? Es muy difícil. Ahí ahora yo, después de esa época, hacía muchas acuarelas o colines que te decía, y tinta, o a veces el dibujo a tinta y después el coloreado. Después, más ahora, cerca de ahora, yo ahora pruebo otras cosas más diferentes. Lo que más o menos me muevo es pasteles, lápices de colores, el colín, a veces dibujo a lápiz y después coloreado con acuarela, un poco por ahí. Pero esas acuarelas, sí, ahí la técnica es más acumulativa, ¿viste? Tenés que ir acumulando capas de intensidad de luz, de Claro, una color piel, por claro. ejemplo. Y tenés que tener cuidado porque si manchás y te queda... Exacto, y ahí es un tema que uno no puede meter una ida para atrás, ¿no? Con la No, claro, computadora no. y No, sacás yo no lo uso la último. computadora ni la Claro. voy a usar. Me peleó con una amiga muy Lápiz querida. digital y eso No, usás, tampoco. ni voy a usar. Me voy a morir sin usar. Está bien, Es mi digo, opción. claro, es tu Yo opción. uso esto, la mano y esta. Además es reproducible todo lo que vos hagas, ¿no? Uno hace Sí, un mira, dibujo de cualquier manera, lo mete en un escáner y claro. ya está. Digo, Sabat no, dice una cosa muy inteligente, dijo una vez que yo lo leí, que decía que en una caricatura gráfica o una cosa, el original es el impreso, ¿no? El original. O sea, lo que importa claro, no es lo que claro, vos hiciste en el coso, que será claro. genial, sino lo que sale impreso. A veces puedes originales re chanchos y después salen barro impresos porque están hechos pensando en cómo va a salir Claro. impreso, ¿viste? Ahora, vos siempre te he visto como una persona muy seria, ¿no? Ajá. Pero cuando uno ve las caricaturas, uno ve, o las ilustraciones en general, ve que vos tenés un humor interesante, que a mí, incluso viendo estas cosas, me movía a la risa o Sí. ¿no? A una... vamos a ver un tape en el que vos nos hablás del humor. Ajá. Muchas veces el humor parece ser una cosa sencilla o superficial. A veces hay gente que toma el humor como una cosa innecesaria y que las cosas tienen que ser serias, y sobre todo en el campo artístico parece que el humor fuera una cosa secundaria o una cosa menor, y sin embargo yo creo que es muy importante. A mí muchos de los artistas que, por lo menos de mi interés, son artistas que apelan al humor, que se acercan al humor, incluso artistas considerados serios o considerados trascendentes, apelan al humor. Si bien no me considero un gran humorista para nada, trato en el dibujo de dar, o sea, el aspecto o la visión humorística de las cosas. Por eso me interesa la caricatura, por eso cuando miro la realidad, o sea, me cuesta no verla con un sesgo, con un rasgo caricaturesco. Ya sea cualquier cosa, desde un perro hasta una persona, desde una casa hasta una nube. ¿Cómo trabajás vos el humor? O sea, por ejemplo, esto que estaba mirando, Tabaré Vázquez como, Sí, como una vedette. cuando salió intendente, cuando salió por primera vez intendente de Montevideo, y está Sereñi tocando el tambor ahí. Sí, sí.
Digo, en el caso de eso, las tapas de Gombia, a veces, no todas las tapas que yo dibujé de Gombia eran ideas exclusivamente mías. Digo, a veces se discutían y se tiraba, se hacía, como se dice vulgarmente en la publicidad, un brainstorming. Ahí va, ahí va. Una tormenta de ideas. Claro. O sea, se hacía una cosa que se reunían 5 o 6 tipos ahí, que todos tenían más o menos ideas y se discutía. ¿Vos eras uno de ellos Sí, o vos sí, estabas sí. como...? No, yo no hacía lo que me decían, digo, Claro, yo estaba claro, ahí, digo, a veces una idea era mía, obvio. claro. La de Medina y Sanguinetti es mía, seguro, es así, pero la discutimos con otros, pero hay otras que no sé bien, no me acuerdo tanto. Creo que la de Tabaré como vedette, creo que también es mía, porque, no sé, digo, creo que es, pero digo, hay otra cantidad que no eran, ¿viste? Porque eran cosas que se discutían entre varios, incluso gente que no dibujaba, que era Claro. escritor de humor, Claro. ¿no? Y eso, vos después, ¿qué captabas en el retratado, en esa caricatura? ¿La gente se enojaba por A las veces se enojan, ocurrencias sí, se tuyas? ofenden, o yo qué sé. Bueno, pasó una cosa muy fuerte con lo que eran muy malos los dibujos, pero cuando pasó todo el asunto de las caricaturas de Mahoma y el Islam Sí, y sí. Dinamarca y la amenaza que los llama. Digo, son mundos tan distintos, Occidente y el Islam, yo no digo cuál tenga razón, pero digo, son mundos distintos. Entonces, en Occidente uno está acostumbrado a ver cosas que en otros países capaz que no son tan fáciles de soportar o de ver, ¿viste? El humor tiene ese grado de desacralización, ¿entendés? De la Claro, cosa. claro, ahí está. Sacralizar. Y la caricatura tiene una historia, no nació conmigo ni con Saba, hace mucho tiempo que se hacen caricaturas. Digo, desde Leonardo da Vinci, Claro. que no fue el inventor de la caricatura, pero él y Miguel Ángel y los hermanos Caracci hacían retratos cargados, como le llamaban ellos, cabezas grotescas, Claro, ahí está. de tipos que no sabemos quiénes eran, de viejos que andaban por ahí, que tenían la trompa, no era un político y después sí, en la época después de la Revolución Francesa, en Francia, estaba, bueno, Honoré Daumier, que es uno de los grandes, Claro, claro. que estaba en la frontera esa entre el artista plástico, pintor y el caricaturista, ¿no? Sí, pues en la pintura de Daumier uno ve que hay como una caricatura Sí. ¿no? de las clases sociales, Sí, cada sí, uno. claro. ¿Vos cómo trabajás para caricaturizar a alguien? ¿Es por ocurrencias, por digamos, bueno, nariz grande o, en fin, o cejas pobladas? O surge de pronto, puede surgir una caricatura a partir de la voz de la persona, por ejemplo? Bueno, ahora, si vamos a ver lo que está pasando ahora en Uruguay, la caricatura que se está haciendo es de la voz. Marcel Querogliano Sí, claro. o Darwin Desbocate, que no imita, pero digo, Claro. la voz, y bueno, eso pasó un poco porque en Argentina también empezó Freddy Villarreal con De la Rúa. Ahora la caricatura dibujada, yo no sé a quién le interesa mucho, no sé, a mí sí porque la hago porque la voy a seguir haciendo, pero ha como otro que era Gastón da Cruz, que imitaba a Sanguinetti de una forma espectacular. Yo un día estaba escuchando la radio y oía la voz de Sanguinetti diciendo cualquier disparate, se enloqueció Sanguinetti y no, y era este imitador. En el programa de Figares que vos estabas ahí. Claro, rompecabezas. Sí, ahí estaba Gastón da Cruz. Yo no podía creer lo que estaba diciendo Sanguinetti, que estaba diciendo que iba a asociarse a Nacional. Ya dije, no, entonces, No es Sanguinetti. no es Sanguinetti seguro. Claro. O Mujica hace poco que escuché a Marcel Querogliano diciendo que iba a ir al club a hacer natación, que Lucía le había hecho meter en la mochila la chinela, el jabón y una bolsa con no sé qué. Y yo, cuando empecé a escuchar eso con la voz igual a la de Mujica y todos los giros y las expresiones, Claro. entonces la caricatura verbal ahora está muy fuerte acá. Ahora igual digo, la caricatura gráfica es fundamental para darle como un aire a lo que uno lee, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces hay teorías no escritas, pero Sabat, por ejemplo, volviendo a hablar de él, o Arosta, por ejemplo, también sigue esa línea, no usan palabras para nada, no hay Claro. palabras, o sea, solo dibujo. Es más como universal, ¿no? De Sí, pronto. porque y vos podés interpretar cualquier cosa también. Porque Claro. digo, no hay palabras, o sea, pasa lo que está pasando y ni siquiera hay carteles escritos, no usan la palabra. ¿Y te ha pasado así digamos, de que te tiene una idea que haya que hacerla y a vos no te redondee, o sea, Que otro me tiene una idea de Sí, para hacer una caricatura, de pronto que vos, bueno, tal, que el argumento, ¿no?, de esa idea, no. Sí, bueno, ahí tengo que decir algo también, en defensa no solo de mí, sino de los dibujantes en general, que hay un concepto que como el dibujante es una especie de bobo que solo sabe dibujar, ¿no? Claro, Que nunca claro. leyó nada, que no sabe nada, Claro. que solo sabe hacer la cara de Sanguinetti, y no es así. Claro. Yo viví en México y en México el dibujante caricaturista tenía un estatus periodístico muy fuerte. Claro. Tanto, te estoy hablando de tipos que dibujaban desde una perspectiva de izquierda como de derecha. Había un gran dibujante que después era petrolero, pero no sé cómo se enriqueció, Abel Quesada, y lo respetaban todos los dibujantes, ese dibujante, porque sus caricaturas tenían un sesgo muy anti-izquierda, pero era un gran dibujante, un gran caricaturista, o por ejemplo Rogelio Naranjo. Y yo tuve la suerte de estar ahí cuando era muy joven y veía el peso que tenían los tipos esos.
que no un peso, ¿cómo te voy a decir? Social, así de importancia, pero ellos decían lo que querían en la caricatura y yo salía en el diario con un recuadro con el nombre del tipo y salía la caricatura ahí en las revistas, en los diarios, y era la opinión del tipo, no tenía que repetir lo que estaba diciendo el que escribía, y yo tuve muchas peleas y calculo que otros colegas también acá, por esa razón. Cuando yo volví al Uruguay, en el 85, había esa costumbre como que tenés que decir esto y esto, tenés que dibujar esto, no así, pero porque yo tengo como cosas un service del guionista, digamos. Ahí va, un service del que tiene las ahora ideas le brillantes. meto el chip y claro. el tipo va a hacer lo acá que llega, no sé, hacía Mujica saltando la cuerda con, no sé, claro. ¿entendés? Te dicen la idea. Y está bien, capaz que por un lado, pues la gente claro, es la gente que le gusta eso y le gustaría capaz que hacerlo, pero no tiene la preparación, no sé, o no tiene el talento, o no se desarrolló. Entonces, yo quiero tengo tal idea, te tiran ideas, todo el tiempo te están tirando ideas. No está mal que te tiren ideas, pero cuando vas a trabajar, el dibujante tiene que dibujar lo que él puede dibujar. Claro. Hablando de eso, por lo que vos me contabas, las imágenes que vamos a ver ahora, a partir de este momento, es de lo último que estás haciendo, o sea, esto es una verdadera exclusividad, digamos, ¿no? De poder ver un aspecto tuyo que todavía no está visto, por lo menos, digo, estás viendo a ver qué vas a hacer con ese material. Por el momento lo tenemos acá en Plásticos en la Ciudad. Eso, la verdad que por eso elegí para mostrar. Un rebote alucinante. Bueno, me alegro que hayas depositado. Porque me parecía que volver a mostrar lo mismo de antes, ¿no? Buenísimo. O algo parecido, ¿no? Esas son Buenísimo. Cosas que entonces vamos a ver esas imágenes de lo último que está haciendo Felipe Ontú. Fermín Ontú, perdón. Ombú. Vamos a ver sus últimos trabajos. Esto es de ahora, esto es tinta. Sí, eso es tinta china sobre un cartón medio satinado, con necoline también, acuarela roja ahí, tinta china, y viste la hoja mojada, por ejemplo, todo el fondo abre, ese, exacto, por eso se abre, ¿no? Vos sabés de eso, sí, se abre la tinta. Después que vos mojaste, ponés con la tinta arriba y entonces la tinta se abre y tiene esa cosa azarosa que a mí me gusta mucho, porque yo me considero que antes era muy controlado, ahora está haciendo cosas que ahí hay una mancha de humedad, no sé. Claro, sí, hay cosas como que juegan con y una mancha de recorrector, con la imagen, ¿no? O mejor dicho, vos jugás con la imagen sobre lo que el soporte, ¿no? Claro, son más plásticas, ¿verdad? Es como algo más plástico, ¿no? Claro, porque a mí me interesa mucho, no me gusta mucho la palabra plástica porque me suena a las botellas de plástico que están por el Colonia. Sí, cierto. Me suena a plástico por todos lados, la bolsa de plástico. Claro. No me gusta mucho la palabra, por eso dije dibujante, no porque yo esté en contra, pero a mí me interesa mucho la plástica. Yo voy a exposiciones de instalaciones, de performance, voy a todo lo que puedo, no digo que vaya todo, pero voy a cosas. A veces me caliento, a veces no, pero voy a ver lo que hacen otra gente y a ver qué se está haciendo, ¿no? Por eso ahí quería decir algo más de lo que tenía escrito acá, porque me quería terminar un poco la vuelta. Entonces yo decía eso, que no desprecio a la gente que apuesta a vender las cosas caras y a decorar galerías o bienales o lo que sea, pero creo que yo por eso había escrito eso, creo que hay una especie de ninguneo del dibujo. O sea, que no tiene la culpa a nadie en particular, pero es un ninguneo que trasciende los lugares. Tal vez por educación, ¿no? Sí, trasciende Europa, Estados Unidos, Japón, trasciende el mundo. Porque se considera que el dibujo es una especie de base para hacer un gran cuadro, una escultura o un boceto de instalación, y yo creo en el dibujo en sí, ¿entendés? Es lo que escribí acá, digo, a mí lo que me interesa es lo que pasa con el dibujo, no el dibujo que oficia como un simple bosquejo de lo que luego será una pintura, ya sea figurativa, abstracta o surrealista, sino el mismo hecho de dibujar en el plano, ya se trata de papel u otro soporte cualquiera, ¿no? Alguien dijo, no sé bien quién, que el dibujo es la inteligencia de la pintura. Algunos se le atribuyen la frase a Ingres, otros a Modigliani, otros dicen que deriva de Leonardo, esa frase que dijo que la pintura es una cosa mental, no sé. Pero el dibujo, o sea, esa frase existe, a mí me la dijo el primer maestro que tuve, que fue Pepe Montes, dijo, mira, el dibujo es la inteligencia de la pintura. Y entonces se asocia a la pintura a veces a una cosa más visceral, ¿viste? Una disciplina más visceral, más racional o física, incluso si pensamos en corrientes del siglo XX como el action painting o el art brut, ¿no? Son otro camino distinto a lo que es el dibujo, que es más cerebral, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien dijo eso, que el dibujo es la inteligencia de la pintura? Lo que pasa es que el dibujo parte directamente del cerebro, aunque sea realizado con un lápiz, un pincel, una pluma, un lápiz óptico, una computadora, no importa con qué se haga. Y no hablo solo del dibujo lineal, se puede dibujar la línea, pero también se puede dibujar con la mancha, con la forma, con muchos aspectos, tanto figurativos como geométricos, ¿no? Y creo que ha llegado el momento de que un buen dibujo valga tanto como una buena pintura, una buena escultura
una mejor performance del mejor artista lúcido y alemán que exista, ¿no? Y no solo que valga en la consideración de los críticos o analistas de arte, también sería bueno que en el omnipresente mercado del arte el dibujo también se valore de otra manera. Vos bien sabés que si es un dibujo de un Picasso o un Leonardo da Vinci, obviamente, claro, los museos pagan millones de miles de dólares por ese dibujo, pero el dibujo es una disciplina media ninguneada. A mí me han dicho 1000 veces, hasta parientes míos, seguís con dibujitos, ¿cuándo vas a pintar? ¿Cuándo vas a volver a pintar? Me lo han dicho, hasta parientes míos que me quieren mucho. ¿Por qué cuándo vas a volver a pintar? Dejate de acuarelita y manchita y los diarios. Voy a pintar óleos, no sé, es un concepto muy burgués si querés, pero sí existe. Fermín, te quiero decir esto y ya redondeamos y vamos cerrando. El dibujo, sí, tal vez tiene esa herencia que es una de las artes menores, como se decía antes, y está en el mismo estante de la cerámica grabado, lamentablemente. Sí. Con tu trabajo yo creo que está dentro de las artes mayores y no es una chupa de media, porque realmente a mí me gusta muchísimo tu obra, tu expresividad, la línea habitada, como me enseñaron mis maestros, los primeros, ¿no? Habitar la línea, sensibilizarla. Y bueno, y para terminar te quiero agradecer profundamente hayas venido, nos hayas mostrado lo último que estás haciendo, que me parece fabuloso, me gusta tanto como lo anterior. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Y bueno, dentro de 10 años estamos acá todavía. Como no, viendo a ver qué dijimos hoy y lo de la otra vez. Bueno, amigos, entonces terminamos en este nuevo ciclo de Plásticos en la Ciudad, hoy con Ombú. Y bueno, seguirá pasando gente pesada de la plástica nacional por acá. Un placer haber estado en sus casas.